Chicos, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el estudio de las infecciones virales relacionadas con los alfa herpes virus, en este caso el herpes virus varicelae o herpes virus tipo 3. Bueno, la varicela pues es una infección viral que ustedes la conocen ya muy bien, la deben haber visto en pediatría o infectología, bueno, algunas materias, ¿no? En virología inclusive, pero bueno, ahora la vamos a recordar porque luego de ella ya sabemos que esta es la prima infección, ¿verdad? Esta varicela. Y luego de un periodo de latencia, la persona va a tener herpes zóster, es decir, la recidiva de la varicela. Entonces, por ello nos compete a nosotros recordar muy bien esta enfermedad. Es de las clásicas, ¿verdad? De las clásicas exantemáticas que se tienen pues en la infancia y muchas veces hasta los adultos jóvenes. La etiología, pues como acabamos de mencionar, pues se trata del herpes virus varicelae o herpes virus tipo 3, que tiene un periodo de incubación, como ustedes están viendo aquí, bastante largo, de 10 hasta 21 días y un término promedio se dice 14 días. O sea, esto es importante porque no fue que ayer estuve en contacto con alguien con varicela y ya hoy voy a tener las vesículas o mañana. No, realmente miren ustedes que en realidad el tiempo es un poquito largo, ¿no? Y el promedio 2 semanas. De hecho, pues es importante esto porque nos da oportunidad inclusive de hacer un tratamiento preventivo, ¿no? Que ya vamos a ver con las inmunoglobulinas. Algo que caracteriza a la varicela, y nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta, pues es que es el polimorfismo lesional, es decir, que nosotros en un mismo paciente vamos a ver diversos tipos de lesiones. Siempre va a iniciar como mácula, esas máculas van a evolucionar a pápulas, las pápulas evolucionan a vesículas, las vesículas se rompen y forman costras. De hecho, tienen un periodo anterior, un estadio anterior, que es que esas vesículas se vuelven turbias y luego pues se hacen las costras, ¿no? Entonces, ¿por qué el polimorfismo? Porque resulta que en el mismo paciente un brote de esas máculas van a evolucionar a pápulas, luego a vesículas, ¿verdad? Ese brote. Pero atrás de ese primer brote, de esa primera ola de lesiones, viene una segunda, que siempre seguirán siendo máculas, ¿verdad? La primera. Entonces, nosotros vemos ahora que tenemos vesícula, pues vemos nuevamente otras lesiones que están como máculas o como pápulas. Entonces, por eso vamos a ver en el mismo paciente que hay de todo tipo de lesiones. Algo también que le caracteriza es que es centrípeta, es decir, que tiene tendencia a concentrarse más en zonas del tronco, entonces como más hacia el centro, ¿no? Sabemos que inicia desde el cuero cabelludo, vamos a encontrar lesiones a nivel facial, en la cavidad oral, pero tienden a confluir más a nivel de el tronco, en el centro del cuerpo, ¿no? Y pasa por estadios. Esto también es importante, es decir, que tiene un estadio prodrómico, es decir, que de pródromos, donde el paciente tiene fiebre, malestar general, escalofrío, algún malestar de tipo como síndrome gripal, bueno, todo eso, cefalea. Luego tenemos un periodo de estado, que vamos a ver donde propiamente ya está la enfermedad, y el periodo de convalescencia. Entonces, esos son los estadios típicos que tiene la varicela. También es interesante que nosotros destaquemos cómo se produce el contagio. El contagio se produce, bueno, desde el punto de vista dermatológico, importante por el contacto con lesiones cutáneas. Obviamente, esto en un paciente que no haya tenido nunca varicela, ¿no? Porque inclusive se ha visto que hay pacientes que habiendo sido vacunados pueden tener también la varicela. Pero en todo caso, las lesiones que tengan vesículas pueden contagiar justamente, ahí está el virus, pero la principal forma de contagio también es por las vías respiratorias, es decir, por las secreciones respiratorias. Recuerden, por las gotitas de fluye al hablar. Entonces, por eso es que estos pacientes requieren aislamiento, ¿verdad? Y cuando alguien tiene varicela, lo mandamos a aislamiento, decimos el término que conocemos ahora, cuarentena, es decir, que está en un lugar donde esté solito, pues la persona, porque va a contagiar a las personas que no les haya dado la varicela. Entonces, miren ustedes, el periodo de contagio como tal se extiende desde 1 a 2 días antes de que comience el exantema, ¿sí? Hasta la aparición de las costras.
Ahora, no significa que cuando aparecen las primeras costras, recuerden que todo esto es por brotes, ¿verdad? Entonces, las primeras costras ya deja de ser contagioso. No, es simplemente hasta que todas las lesiones se hayan convertido en costras, ¿sí? Es decir, que ya no hayan vesículas, sería realmente el término. Ya no vamos a ver vesículas, por lo tanto, todas las que quedan o son ya manchas o son costras, entonces allí deja de ser contagioso el paciente. Bueno, recalcando un poco lo que decía, el periodo de incubación que es bastante largo y sin embargo durante esos días el paciente está asintomático, no tiene ningún malestar. El periodo prodrómico, ahí sí, miren, va desde horas antes hasta 3 días de que aparezca el exantema y en el cual pues los síntomas interesantemente también son inespecíficos, como ustedes se están dando cuenta, propios de cualquier infección. De cualquier infección, sea viral, bacteriana, fiebre, que ni siquiera es tan elevada, cefalea, anorexia, vómito, bueno, malestar general. En el periodo de estado, ahí sí ya es que van a aparecer el exantema, la erupción cutáneo-mucosas, es decir, tanto a nivel de cavidad oral como a nivel de la piel como tal, y que inician, como les decía, como máculas, luego evolucionan a pápulas, que son eritematosas, y estas en un lapso de 24 horas se convierten en vesículas. Algo importante que ya vamos a ver es cómo esas vesículas tienen ciertas características que nos ayudan a hacer el diagnóstico, ¿no? de una varicela. En primer lugar, pues al principio, las vesículas cuando están recientes, las que son nuevas, en primer lugar, pues el tamaño es variable, ¿no? Eso es importante, tamaño y forma, dice, o sea, pueden ser chiquititas, pueden ir desde 1 milímetro hasta 0,5 centímetros de diámetro, es muy importante, siempre es una vesícula. A veces, cuando realmente el proceso es demasiado grave, podríamos ver que muchas vesículas muy juntas se unen y podría dar el aspecto como de ampolla, pero la lesión de la varicela son vesículas, y ustedes ya conocen el concepto de lo que es una vesícula. Entonces, al principio son tensas, o sea, son como bien templaditas, ¿no? Son tensas, el contenido es líquido y claro, muy importante eso. Y lo que indica es que como que simula, perdón un ratito chicos, un ratito. Ya, entonces miren ustedes, simulan, como dice, gotitas de rocío, o sea, sobre el pétalo de una flor, como yo les decía, porque están rodeadas de una areola rosada, eritematosa. Ahora, posteriormente, estas vesículas pierden esa turgencia, esa tensión, lo templaditas que estaban, y se van haciendo flácidas, ¿no? Ahora, al principio, como les decía, el contenido es claro, pero posteriormente ya se puede hacer turbia y en algunos casos inclusive pues podría hacerse purulenta cuando se convierten en infecciosas de tipo bacteriano, es decir, que hubiera una infección bacteriana sobreañadida, porque siempre se harán turbias. Ahora, a los 2 o 4 días, estas vesículas turbias y flácidas ya se vuelven costras, ¿sí? Eso es muy importante. Y luego, durante un lapso de una semana más o menos, se empiezan a desprender. Lo normal, digamos, lo común, es que no deben de dejar cicatriz, porque recuerden que solo están arriba, en la epidermis, pero a veces quedan cicatrices cuando hay contaminación, hay infección sobreañadida o porque como son pruriginosas, el paciente se rasca y entonces se saca la costra, se la arranca literalmente por el rascado. En otras ocasiones también ocurre de que lo hacen por un estigma, ¿verdad? Porque no lo dejan asistir al trabajo, a la escuela, hay muchos factores. Todo el mundo pues dice, oh, tiene varicela, tienen miedo que haya una infección pues generalizada en las personas que están en el mismo ambiente, entonces tratan de sacárselas para poder nuevamente asistir, pero eso es lo que hace que se produzcan las cicatrices. Bien, veamos aquí cómo se las ve clínicamente. Miren ustedes, ahí tenemos las vesículas como son
bien tensas, ¿verdad? Están bien tensas sobre el fondo eritematoso. Esto es lo importante, fondo eritematoso, vesículas tensas. Sabemos, como les decía, que se inician desde cuero cabelludo, a nivel facial, la vamos a ver en la cavidad oral, es muy importante, y todo es igual, máculas que evolucionan a vesículas. Lo que pasa es que como todo esto es tan rápido, muchas veces ni siquiera podemos ver en cavidad oral que se formaron las vesículas, se rompen con facilidad. Pero como les decía, donde más tienden a concentrarse es a nivel del tronco. Algo importante de recordar es que la varicela produce viremia, ¿sí? Una vez que ingresa el virus realmente se disemina por vía hematógena a todos los órganos y finalmente va a llegar a la epidermis. Entonces, por vía hematógena, él se disemina por todos los órganos. Y este es un punto importante para cuando veamos la siguiente patología, lo del herpes zóster, que hay teorías al respecto, ¿no? Entonces, como les decía, en un mismo paciente podemos ver que hay las vesículas, en primer lugar, como ustedes ven, de diversos tamaños, ¿no? O sea, el tamaño y la apariencia realmente es variable, ¿no? Puede ser más grande, otras más pequeñitas, otras pueden estar como pápulas, otras como manchitas, pero es de acuerdo a los brotes que van haciendo, ¿no? Y en otras, pues miren ustedes como aquí las vesículas ya están turbias y flácidas y pues ya tienden a formarse las costras, como estamos viendo aquí. Miren ustedes aquí con las vesículas sobre ese fondo eritematoso. Todos hemos visto pacientes con varicela, pero no olvidarnos ese tipo de que son muchas lesiones, o sea, son polimorfas, hay varios tipos de lesiones en el mismo paciente. El pronóstico de la varicela, pues, es que es benigna, es una enfermedad muy benigna. ¿Cuántos pacientes habrán visto con varicela? Generalmente niños y en adultos jóvenes. La varicela realmente, la vacuna de la varicela no tiene más de 35 años en el mercado, no tiene tanto tiempo, ¿no? Cuando la FDA la aprobó en los Estados Unidos. Pero, por lo tanto, al principio, inclusive cuando ya vino 4 o 5 años después a nuestro país, realmente al principio solamente la utilizaban los pediatras, o sea, privadamente, o sea, no era una vacuna que era de uso público, o sea, del ministerio, como se dice, Ministerio de Salud, de tal manera que hay muchas personas, adultos jóvenes, más o menos de la edad de ustedes, que tal vez no han sido vacunados. De tal manera que es frecuente encontrarnos a pacientes de la edad, así como ustedes, que no han tenido la enfermedad ni han sido vacunados. Por lo tanto, hay que sospechar de varicela en adultos jóvenes. Ahora, ¿cuándo la enfermedad es grave? Bueno, en pacientes, como en este caso, que tengan alguna patología de fondo. Miren ustedes, enfermedades de tipo oncológica, sobre todo hemáticas, pero cualquiera de estas enfermedades que ya sabemos que nos van a alterar nuestro sistema inmune. Ya vimos el otro día como todas estas alteraciones de enfermedades pueden predisponer a las infecciones virales. Obviamente los pacientes trasplantados, porque son tan inmunodeprimidos, tratamientos con inmunosupresores por otras causas, por supuesto enfermedades ya importantes como el SIDA y la diabetes, pero algo muy importante es el embarazo. Entonces, eso, bueno, yo imagino que en obstetricia se lo van a resaltar más, pero de todas maneras, brevemente se los digo. Realmente la varicela en el embarazo sí es una enfermedad grave, porque como les decía, ella sí produce viremia. Entonces, pero ¿en qué momento es que realmente va a producir problemas, en este caso para el producto que está en gestación, para el bebé? Realmente es todas estas infecciones que se producen en una madre durante las primeras 20 semanas de gestación. Entonces allí se habla de que va a producir malformaciones. Pero miren ustedes, entonces se habla de varicela congénita cuando ha habido la varicela durante las primeras 20 semanas de gestación. Entonces una mujer pues que no estuvo vacunada, no le dio la infección en infancia y pues ahora está embarazada y se le va a tener esta complicación. ¿Por lo qué? Por lo que la viremia. Entonces la vamos a ver, puede ser una persona que tiene contacto con una personita enferma, ¿no? A veces maestras, médicos, o sea, bueno, la verdad que la facilidad de adquirir una infección es por cualquier medio, ¿no? Ahora bien, nosotros vamos a ver
el herpes zóster, en cambio, en lactantes sanos, pero cuyas madres tuvieron varicela durante la segunda mitad de la gestación. O sea, durante las primeras 20 semanas, varicela congénita, muy grave. En cambio, herpes zóster en lactantes sanos, si es que la madre tiene varicela en la segunda mitad de la gestación. Por lo tanto, significa que el niño tuvo varicela in útero, pero en este caso no hay embriopatía, entonces se la conoce como varicela sin embriopatía. De hecho, vemos, el niño nace, no tiene ninguna secuela, no tiene absolutamente nada clínicamente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que ese niño va a tener, después de un tiempito, y durante, miren ustedes, meses nada más, va a tener herpes zóster, dependiendo de algunos factores. Entonces, cuando llama la atención, bueno, no dicen que el herpes zóster se produce por una reactivación del virus de la varicela. ¿Y cómo es esto si este niño nunca ha tenido? Pero nos olvidamos de preguntar si es que la madre tuvo varicela en la segunda mitad de la gestación. Entonces, de ley tuvo la varicela el niño, pero inútero, ¿no? Y ahora está teniendo el herpes zóster. Bueno, importante esto, bueno, el síndrome de la varicela congénita, como les decía, que eso le tienen que insistir bien pues, en obstetricia, que se puede dar justamente, en la cual hay hipoplasia de las extremidades, atrofia muscular, cicatrización de la piel, le va a un niño con cicatrices, ¿no? Atrofia cortical, microcefalia, bueno, realmente una serie de alteraciones en el bebé por causa de la varicela, pero recuerden las primeras 20 semanas de gestación. Ahora, también vamos a ver la llamada varicela perinatal. Miren, esa es otra. La varicela sin embriopatía es cuando el niño tuvo la varicela in útero, nadie se dio cuenta, nada que ver. Bien, eso en la segunda mitad del embarazo, ¿verdad? Ahora, cuando tenemos la varicela perinatal, significa que la madre tiene varicela justo en las últimas semanas de la gravidez. Miren ustedes, ya al final casi, ¿no? Entonces, eso también es bastante preocupante, porque en este caso, el lactante, el recién nacido, mejor dicho, pues el neonato, tiene varicela. ¿Pero por qué? Porque la madre tuvo en cambio la varicela ya al final, en las últimas semanas de gestación. No va a producir embriopatía, no, porque ya el niño ya estaba formado. En este caso, ya vamos a ver, recuerden que el periodo de incubación es de 10 a 21 días. Entonces, en las últimas semanas de gestación, la madre de varicela, el niño va a tener varicela perinatal. Entonces, miren ustedes que se alcanza un 50% de tasa de enfermedad fetal cuando la varicela se produce de 1 a 4 semanas antes del nacimiento. Por lo que les decía, ¿no? Que es largo el periodo de incubación. Entonces, tiene la madre, entonces el niño, un 50% de las veces tienen esa varicela perinatal. Ahora bien, esa varicela neonatal a su vez se divide en dos tipos. Puede ser grave, muy grave, miren ustedes que realmente se puede producir inclusive la muerte del niño, así como veíamos el herpes neonatal, ¿se acuerdan? En este caso es varicela neonatal grave, que generalmente ocurre en un 30% de las veces que se observa ha sido neonatal grave. Entonces, ¿y esto se produce cuando? Si la madre tiene la varicela justamente entre los 4 días previos al parto y los 2 días que le siguen al mismo, ¿sí? O sea, entre más cerquita está del parto, la varicela para el niño va a ser más grave. ¿Por qué razón? Porque en cambio, si la madre tiene la varicela, bueno, según algunos estudios, no sé si tenga ser tan certero eso de 5 días, ¿no? Yo digo puede ser un poquito más, qué sé yo, pero bueno, es lo que dicen los estudios, ¿no? Que si la madre tiene en cambio varicela más atrasito, es decir, entre el 5.º día y 22 días antes del parto, resulta que a ella sí se le alcanzaron a formar anticuerpos, las IgG, las inmunoglobulinas G, que sabemos que son de protección. Entonces, si a la madre le dio la varicela entre el 5.º día antes del parto y hasta 22 días antes también, sus IgG tuvieron tiempo de atravesar la placenta y llegar al bebé, por lo tanto, lo van a proteger parcialmente al recién nacido, ¿sí? Pero en cambio, si está más cerquita, no, porque no hubo la oportunidad de que esas IgG se formen
y vayan a entrar también por vía de la placenta a protegerlo al bebé. Entonces, un poquito antes, o sea, retrasado, en ese caso el niño, la varicela será más benigna, ¿no? La varicela neonatal más benigna, que si fuera más cerquita. Bueno, como les decía, varicela, entre lo que les estaba diciendo, es grave el cuadro, ¿no? En el caso de cuando ha sido un poquito más cerca del parto. Acá lo que les decía, la varicela congénita, ¿no? La hipoplasia, justamente, por ejemplo, de extremidades, una serie de malformaciones que pueden tener realmente esto. La varicela neonatal, en cambio, como les decía, puede ser la benigna o la grave, ¿no? Generalmente, por ejemplo, grave, como si fuera el caso del herpes neonatal. En cambio, otra más benigna, sí, de todas maneras, no deja de ser un cuadro severo. Ya saben ustedes que tienen que derivarlo de emergencia a una unidad de cuidados intensivos neonatal. Entonces, ¿cuál sería la conducta que debe tener un médico frente a una mujer embarazada y que no esté inmunizada? Entonces, por lo tanto, pues desde el punto de vista del laboratorio, serológicamente, pues es negativa para el virus de la varicela zoster, ¿no? Entonces, si tuvo contacto, digamos que es un médico, una enfermera, una maestra, no sé, bueno, alguna persona que tuvo contacto con una que tiene varicela, entonces lo urgente hay que aplicar es la inmunoglobulina específica para varicela antes de las 72 horas de ocurrido el contacto. O sea, se dice que si eso sucede, realmente se evita la enfermedad. 72 horas, miren ustedes, o sea, realmente no son tantos los días que tiene de oportunidad, pero en todo caso sí puede rápidamente, no, sí tuve contacto con una y a mí no me ha dado, a mí no me han vacunado, deben de ponerle no la vacuna, sino la inmunoglobulina específica para varicela, que así se llama, ¿ya? Entonces, a su vez, pues la profilaxis, como estamos viendo aquí, existe de dos tipos. La vacuna, como les decía, y esa es la forma activa, y la pasiva, que es la inmunoglobulina específica. Pero miren ustedes que la inmunoglobulina específica es la que se utiliza ya, cuando tienes el contacto y estás seguro que no te dio varicela y estás seguro que tú no tienes la vacuna, pues te pones IgE específica dentro de los 10 días. Ideal antes de las 96 horas, pero ya vieron ustedes que esto es de otra información que encontré, pero para muchos investigadores dicen, no, 72 horas, señores. Bueno, entre más rápido, mejor, ¿sí? Entonces, ¿en qué mujeres que están embarazadas y que estamos hablando que es la etapa de esta de riesgo? Entonces, en los inmunodeprimidos, lactantes menores de 1 año, ya sabemos que cualquiera de estas infecciones, un lactante pues siempre va a ser más difícil, más duro, bebés prematuros, adultos que no tengan evidencia de inmunidad, y obviamente el problema es que aunque sea benigna, generalmente en los niños la varicela es como más benigna, como dice su nombre, más suave, pero en personas mayores, más grandes, realmente sí significa un problema, ¿no? Sin contar de que, pues, aparte de todo, es un problema de tipo, digamos que no laboral, pierden de trabajo, pues pueden convertirse también en fuente de contagio para otras personas, o sea, realmente sí se convierte en un problema, ¿no? Y bueno, sin contar también esta situación de las cicatrices que suele dejar. Porque la verdad es que como tal, la varicela, salvo esta situación que acabamos de ver, pues es benigna, como les decía, ¿no? Entonces, pero a veces podemos encontrarnos con situaciones en las cuales haya una sobreinfección bacteriana, ya sabemos la impetinización, como les decía, incluido el shock tóxico, recuerdan cuando estudiamos shock tóxico, más que nada por estreptococo. Entonces, también, bueno, hay algunos datos sobre complicaciones neurológicas, pulmonares, como tipo neumonía, púrpuras, de tipo complicaciones hematológicas, ¿no? Pero el verdadero problema inicial que siempre queda con la varicela son las cicatrices, por lo que ya les decía, lamentablemente queda esta situación, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico pues es clínico, ¿sí? Tan sencillo, todo el mundo reconoce la varicela, la mamá, la abuelita, la vecina, la señora de la tienda, y todo el mundo lo reconoce, pero a veces, increíblemente, a nosotros los médicos más bien se nos puede confundir. Por eso es que yo les insisto que tener claro cuál es el tipo de lesión que predomina
en esta enfermedad, nos va a orientar al diagnóstico. Y es importante porque hay personas que llegan y dicen, no, 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 yo ya tuve varicela, ahora no puede ser, esta es otra cosa. No, la varicela la verdad es que no te da dos veces. Bueno, les voy a contar un caso. No sé, unos 10 años, en el hospital justamente atendía a un señor mayorcito, un adulto mayor como de 90 años, es súper mayor el señor, y él estaba con varicela, pero lo curioso de todo es que él todavía tenía, a pesar de su piel toda llenita de arrugas propiamente de su edad, ¿no? Pero tenía cicatrices de varicela que él había tenido en la infancia, ¿no? Entonces, bueno, realmente la explicación, y se le hizo test de sangre, como están viendo aquí, y realmente salió que sí, que era una infección herpética. Y bueno, la varicela es una infección herpética. Entonces, pero lo que se pudo deducir es que simplemente era un paciente, pues obviamente que ya su sistema inmune decae, ¿no? Entonces, pero lo usual es que no ocurra esto, ¿no? La varicela te da una vez y lo que después te da es el herpes zóster. Bueno, podemos pedir las pruebas, ¿no? Las pruebas serológicas, ¿no? Ya ustedes saben, IgG o IgM, para determinar si el paciente ya tiene o ha tenido la enfermedad o tiene en la actualidad, ¿no? Esto con la IgM, como ustedes conocen. Y bueno, raro tendría que ser una biopsia. Realmente la verdad es que no se justifica, ¿no? Realmente esto es clínico y estas otras pruebas podrían ser suficientes, ¿no? Para hacer el diagnóstico. En los niños sanos, el tratamiento, como vamos a ver, como más frecuente estas infecciones en niños, entonces en los niños sanos, pues realmente el tratamiento, ustedes que van a encontrar, dice que es de tipo sintomático, ¿sí? Sintomático. Pero realmente, o sea, tiene fiebre, tiene un malestar, pues sintomático como todo, ¿no? Pero no requiere tratamiento. Antihistamínico sí para el prurito, ¿verdad? Por lo que les acabo de decir de que justamente uno de los motivos por el cual se dejan quedan las cicatrices porque el paciente se rasca, no sé, y se saca las costras. Bueno, en adultos o mayores de 12 años, pero que sean sanos, pero que a su vez tienen riesgo, se recomienda dosis altas de aciclovir. Miren ustedes, dosis de 800 miligramos 5 veces al día durante 7 días. Y lo que se dice es que también asimismo hay que tratarlo de urgencia, es decir, las primeras 24 horas, que es para disminuir la replicación viral. Bueno, la verdad es que les digo, como evolución en brotes, yo sí les doy por lo menos, así sea que me venga a los 3 días, que me venga, sí le doy el tratamiento. Entonces, bueno, es importante eso de que lo importante es que en todas las infecciones, ya hemos visto y lo seguirán viendo a lo largo de la vida, entre más rápido actuemos es mejor. En pacientes con inmunodepresión, pues en estos pacientes hay que hospitalizarlos y el aciclovir va por vía parenteral, no intravenosa. Ahora bien, ¿qué hacemos entonces luego que termina un paciente con varicela? Pues decirle, bueno, señor, señora, o al futuro esta persona va a tener muy probablemente herpes zóster. Porque ¿qué es lo que sucede? Sabemos que la varicela una vez que nos da, ya se acabó el cuadro clínico, ya desapareció, solamente le quedaron las manchitas, ojalá no quede ninguna cicatriz. Bueno, resulta que el virus pues no se destruye, ¿no? Sino que van a quedar justamente, muchos de estos virus se van a alojar en ganglios sensitivos, asimismo trigéminos, dorsales, un sacro, allí se va a alojar el virus. Y allí permanece, puede permanecer toda su vida y a la persona no le dé para nada, si su sistema inmune, su inmunidad celular en este caso está bien, a lo mejor nunca tiene el cuadro, ¿no? Muy probablemente, ¿no? Pero si por algún motivo esta relación se altera, vamos a tener el cuadro clínico del herpes zóster, porque aquí estamos viendo, ¿no? Agente causal, herpes virus varicelae, el mismo virus que produce la varicela. Entonces, simplemente, pues, luego de ese periodo de latencia en el que el virus se encuentra ahí alojado en esos ganglios, el virus sale y va a producir el cuadro clínico. Hay algunas teorías de por qué el virus, el herpes zóster como tal, afecta más a nivel del tronco. Eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, la típica que ya hemos visto en otras ocasiones, la fotografía,
una erupción realmente de tipo de vesículas agrupadas, dolorosas, porque eso es lo importante. Hay zóster, es decir, dolor. Si no hay dolor, no es herpes zóster. Tal es así que puede haber una persona que tenga solo el dolor y ese es el herpes zóster, y no al revés. O sea, si no hay zóster, si no hay dolor, eso deséchenlo, es otro diagnóstico. Ahora, eso sí, examinar bien, preguntar bien con el grado del dolor, porque simplemente hay grados, pues ser leve, más intenso, pero hay dolor, ¿sí? Siempre siguiendo el trayecto de una metámera, no atraviesa la línea media, eso es muy importante, se queda a ese nivel, puede ocupar una sola metámera, puede ser o trimetamérico, o sea, eso es lo más frecuente que puede ocurrir, siendo una sola metámera, pero puede haber varias que ocupen. Entonces, simplemente también vamos a ver que existen algunos mecanismos que tenemos de defensa contra el virus. Entonces tenemos a los interferones, ¿verdad? Alfa y beta, ustedes conocen muy bien eso. Creo que les enseñan en inmunología ahora, no sé. Pero en todo caso, saber por lo menos lo básico, ¿no? Que sabemos que se van a estimular precisamente por medio de estos interferones a los natural killer, o linfocitos asesinos, y al antígeno de histocompatibilidad, que este antígeno de histocompatibilidad que va a estimular a los linfocitos CD8, ¿ya? Esto es lo básico, ¿no? También el interferón gamma, que como tal, pues va a producir como un efecto como de antiinflamatorio. Entonces, mire, son mecanismos que tenemos contra el virus, y estas glicoproteínas que va de la 1 a la 5. Todo esto son mecanismos de protección contra el virus. Probablemente eso lo mantiene el virus toda la vida alojados en los ganglios, y de esa manera no lo tienes. Nunca llegas a tener el cuadro de herpes zóster. Pero ese mecanismo muchas veces se rompe y va a producirse el cuadro clínico. Entonces vamos a ver justamente aquí qué es lo que sucede. Terminado el cuadro de la varicela, ¿sí? Acabó, entonces esos provirus migran a los ganglios que les decía, sensitivos, trigéminos, espinales y sacros, ¿sí? Y allí se van a quedar como en un estado de latencia, ¿verdad? Entonces, aunque por estudios de microscopía electrónica se ha podido determinar cómo periódicamente tienen una actividad genética estos virus. Miren ustedes, ahí, esos provirus que están de esa manera. Ahora, luego, como les decía, ante ciertas situaciones, pues el sistema inmune de la persona empieza a declinar. Por eso esto ocurre generalmente, si ustedes se van a dar cuenta, el grupo etario que tiene más tendencia a la presencia de un herpes zóster son los adultos mayores. Entonces, por eso, pues precisamente porque en este grupo etario, pues el sistema inmune empieza a declinar. Entonces, allí puede presentarse la enfermedad, aunque también por situaciones aparte, medicamentos, ¿no? Hay ciertos medicamentos que pueden inducir el metotrexato, todo inmunosupresor, pero el metotrexato, el tofacitinib, por ejemplo, que es un biológico que se lo utiliza, llamados los inhibidores de la JAK-sinasa, se lo utiliza en tratamiento de artritis reumatoidea, en vitiligo, bueno, tienen su efecto, ¿no? Desde este punto de vista, pero sin embargo tienen el riesgo de producir el herpes zóster. También cáncer, mire, el cáncer justamente, sobre todo los de tipo linfoproliferativo, pero la verdad es que cualquier tipo de cáncer pues puede inducir, ya sabemos que es un estado en el cual tu sistema inmune no está precisamente en buen estado, entonces tienes tendencia a presentar un herpes zóster, ¿no? Estamos hablando sobre todo en adultos mayores, pero puede ser personas más jóvenes. De hecho, ustedes pueden verlo también en niños. Es muy importante. En niños nosotros podemos ver cuadros de herpes zóster, pero que sobre todo que hay niños que han tenido varicela, y por ejemplo son niños que ahora están tomando corticoides, niños con nefropatía, con alguna de estas patologías que tienen que utilizar inmunosupresores, sobre todo los corticoides, entonces pueden tener el herpes zóster. Y también se ha visto, miren ustedes, en los pacientes con COVID, ¿sí? En los estudios que han realizado ahora por todo en relación con esta enfermedad, se ha podido observar que hay también la presencia de herpes zóster. Bueno, ahora, hay algunas teorías, que realmente son algunas teorías, y yo se las pongo aquí para que ustedes la conozcan, y bueno,
Particularmente, pues yo tengo también me decanto por alguna de ellas. Por ejemplo, dice que por qué razón justamente el herpes zóster es más frecuente en el tronco, ¿no? Entonces dice que esta afectación se debe a esa forma centrípeta que tiene la varicela, lo que yo les decía hace un rato, ¿no? Tienen tendencia a confluir más las lesiones a nivel del tronco. ¿Se acuerdan que les dije eso hace un ratito? Bueno, entonces se considera que justamente por este motivo, estos virus, una vez que termina el cuadro, muchos de estos provirus van y se alojan justamente, digamos, migran a través de las terminaciones nerviosas sensitivas que hay en la piel y van a llegar hasta el ganglio, que en este caso más cercano serían espinales, ¿no? Pero bueno, entonces por eso sería que está más fácil de que ahí nomás están alojaditos, ¿no? Bien, pero por otra parte, también, y eso van a ver ustedes, cómo hay formas de herpes zóster que ni siquiera son clínicamente fáciles de detectar, ¿no? Pueden tener, vamos a ver, en sitios totalmente inimaginables, como a nivel de tubo digestivo, a nivel de las vías urinarias, miren ustedes, porque esta también es una teoría muy interesante, por lo que el virus se disemina, como les decía, por vía hematógena, ya que la varicela tiene esa etapa de viremia. Entonces, el virus se alojó allí. En el punto de vista de herpes zóster, no hay viremia, chicos. Ahí solamente ya todo es por vía neurológica, por vía del nervio que va a la piel. Todo está ahí en piel y nervios. Pero ya no tiene nada que ver ningún vaso sanguíneo, no hay vía hemática. Entonces, por ese motivo es que un paciente con herpes zóster no contagia por hablar. O sea, puedes tener a un paciente con herpes zóster al ladito y no te va a contagiar. Y eso es muy importante. El de varicela sí. El de varicela requiere aislamiento. El herpes zóster no. Lo único es que se le recomienda que una persona a la que no le haya dado varicela o no esté vacunada, no debe de tocarle las lesiones, las vesículas, ¿no? Si no es con guantes, por ejemplo, ¿no? Es lo único que se recomienda, pero puede hablar, puede darle comer, puede estar cerca, porque no se transmite por las gotitas de fluye, ¿sí? Eso es importantísimo. Entonces, bien, también, bueno, por ahí hay otro autor que dice que a la final simplemente es porque ciertos dermatomas se activan por estímulos, ¿no?, que haya en ciertas áreas. Realmente no lo comparto mucho porque no sé qué tanto estímulo de diferencia hay a nivel del tronco con relación a nivel facial. Por ejemplo, vamos a ver que hay herpes zóster a nivel facial. Entonces, yo pienso que no tiene mucha relación esta última, pero bueno, no es mi opinión, sino la opinión de las personas que realmente están en investigación. Es la que yo más comparto, lo de la tendencia a la centrípeta que tiene la varicela, y también por esto de la vía hematógena. Bien, el cuadro clínico, yo no sé, me olvidé de... El cuadro clínico es muy importante que nosotros lo recordemos. Miren, tiene una fase preeruptiva, es decir, antes de que te salga la erupción, que se la conoce como la neuralgia preherpética. Estamos viendo el término, neuralgia, es decir, siempre va a haber dolor en el herpes, o sea, hay ese dolor. De hecho, realmente es cuando nosotros pudiéramos hacer mucho por el paciente si le diagnosticamos en esa etapa el herpes. Es decir, viene con un dolor. El problema es que como no le vemos ninguna lesión en la piel, la gente nunca piensa en el zóster, siempre piensan en cualquier otro diagnóstico, no se les ocurre, pero ni remotamente el herpes. Espero que ustedes sí. Es que también a veces dependiendo, ¿no?, el área donde salga, por ejemplo, si lo tienen área precordial, es obvio que usted lo primero que se le debe descartar es un infarto, de pronto que le está haciendo ese paciente, ¿verdad? Algún cuadro de estos que comprometa la vida en ese momento del paciente, ¿no? A veces lo puede tener, no sé, en el hipocondrio derecho y lo confunden con que es de pronto un dolor de tipo de, no sé, litiasis biliar, o a nivel del tronco mismo pueden pensar en una neumonía, una pleuritis. De eso, ¿cuántos pacientes que hemos visto que no han sido tratados por estos otros diagnósticos y nadie se le ocurría? A nivel de fosa ilíaca derecha y piensan que es una apendicitis y han sido abiertos, o sea, han entrado a quirófano y no han encontrado nada.
Entonces, es el dolor, pero recordar que el dolor especial del herpes es característico, un dolor pues de tipo punzante, es un dolor neurálgico, pues, entonces va y viene, va y viene. El paciente dice, yo siento que me viene, doctora, me hinca, me duele mucho, por minutos descansa, otra vez viene, entonces es importante. Está acompañado también de parestesia, en muchas ocasiones tiene como una sensibilidad en la piel, dice, me duele, yo siento que me duele la piel en esa parte. Entonces es muy importante. Y miren ustedes, esa neuralgia preherpética, antes que brote el herpes, puede durar desde 1 a 10 días. Y a veces hay casos que hasta se extiende un poquito más, pero de 1 a 10 días es lo que suele ocurrir. Entonces, esa es una etapa importante para nosotros poder ayudar a un paciente. A veces, digamos, a nivel cefálico, piensa que le están dando un infarto cerebral, un aneurisma, o sea, créanme que es bastante difícil de diagnosticar en ese momento, pero si no lo tienes presente, nunca lo vas a diagnosticar. O sea, piensa en el herpes zóster. Luego tiene la fase eruptiva, obviamente, esa fase eruptiva aguda que ya esa cualquiera diagnostica, ya tú ves y sigue la metámera, ya sabemos que es el herpes zóster, ¿no? Y luego viene una fase crónica, que se la conoce como la neuralgia posherpética, ¿no? Entonces, esa neuralgia posherpética puede durar semanas, meses y hasta años. Y es, lamentablemente, más frecuente en adultos mayores. Entonces veamos, pues en esa fase eruptiva, como yo les decía, bueno, la fase de la neuralgia preherpética, pues es bastante complicado diagnosticarla, si no la piensan, pero una vez que tiene la fase eruptiva, tiene el dolor severo en ese dermatoma o metámera, realmente es muy doloroso, ¿no? Hay linfadenopatía regional, recuerden que la erupción sale es en un solo lado, o sea, no pasa la línea media, eso es la forma clásica. Esas vesículas, pues son bombitas de agua, son vesículas que se agrupan y están sobre un fondo eritematoso. Entonces, ese es el clásico hallazgo de la fase eruptiva. Ahora, a veces puede ser así mucha erupción, otras veces pueden ser poquitas. Por eso revisar bien, revisen bien al paciente. Puede ser que tiene 3, 4 vesículas agrupaditas, no tenga tantas, ¿sí? La erupción, como les decía, siempre unilateral y que se detiene abruptamente en la línea media. Sí, y eso debido a que afecta a un dermatoma, y eso ya lo sabemos solamente por la parte de neuroanatomía, ¿verdad? Y luego la involución de las vesículas, así mismo al principio las vesículas como en la varicela, claras, densas, luego asimismo ya estas se tornan turbias, flácidas, se rompen y se forman las costras. Asimismo debería involucionar sin cicatriz. Lamentablemente sí suele quedar cicatriz en algunas personas, sobre todo cuando el cuadro ha sido muy severo, porque realmente el dolor, el malestar es tan intenso que el paciente buscando alivio se pone una serie de cosas, se apretan, o sea, yo los he visto, ¿no? O sea, tratando de aliviarse. Miren ustedes cómo tiene aquí esta persona, ¿no? Las vesículas agrupadas, aquí ya están en etapa de costra, ¿no? En los niños también, como les decía, ¿no? Yo trabajé en un hospital infantil, como les he contado otras veces, y ahí pues se veían los niños justamente que tenían nefropatías, ¿no? Entonces como tenían que darle por su enfermedad altas dosis de corticoides, pues realmente luego tenían esto. Obviamente eran niños que habían tenido la varicela en útero probablemente, o en etapas pues tempranas de la infancia, y luego pues ya tenían el cuadro del herpes zóster, o sea, simplemente por lo que les decía el cuadro de la inmunosupresión. Igual acá, miren ustedes las vesículas agrupaditas sobre su fondo eritematoso, como están viendo aquí. Acá también, miren ustedes a nivel glúteo, a veces esto también lo pueden confundir como por el herpes, como el herpes simple, acuérdense, el que es del tipo 2, pero no, el dolor aquí realmente es intenso y es este dolor que va y viene, no es perenne, va y viene, y ya les digo, permanece por mucho tiempo. Por otra parte, revisar bien, si aquí están las lesiones principales, nosotros deberíamos revisarle más y probablemente tiene más vesículas, por ejemplo, en la cara interna del muslo. ¿Sí? Entonces es muy importante eso. Ahora bien, el dolor que es persistente y dura más de 30 días,
Entonces, luego, pues, de que haya habido la infección aguda, entonces allí ya se le conoce como neuralgia posherpética, es decir, que hasta 30 días, es decir, hasta el mes, se debe de considerar que es parte común de la evolución de esta enfermedad. Es decir, no es que todavía tenga la neuralgia posherpética como complicación, sino como parte del cuadro, hasta un mes. ¿Sí? Ahora, el dolor, como les decía, generalmente siempre va a estar es en el dermatoma. Allí es que está localizado. No es que me duele todo el cuerpo, me duele por aquí. No, no. Solamente donde estuvo el dermatoma afectado. Pero esto es importante, decir que ese dolor, pues, en muchas ocasiones es muy severo, como está viendo, incapacitante. Eso es muy, sobre todo, imagínense cuando es un adulto mayor. Y como les decía, que dura semanas, meses o años. Entonces, muy incapacitante este dolor. Ahora vamos a ver que existen muchas formas clínicas del herpes zóster, ¿no? Pero existen algunas llamadas herpes zóster, así como especiales, que las vamos a ver nosotros, y otras que les pongo ahí ya mismo a su consideración para que sospechen de esta enfermedad. Entonces, tenemos al zóster sin herpes, que se lo denomina también el zóster decapitado, porque no hay las lesiones típicas, no solamente el dolor. Es decir, nunca llegan a tener el brote. Nunca llegan, pero el dolor siempre va a haber. Entonces, esos dolores medios extraños que están ahí permanentes, van y va y viene ese dolor, o sea, pero no hay nada sobre la piel. Entonces, pensar, no solamente muchas veces al paciente, la tendencia en la actualidad es decir, es un dolor psicológico, una persona que tiene algún problema, mándalo al psiquiatra. No, siempre es así, piensen en el herpes, chicos. El herpes zóster oftálmico, que también constituye una verdadera emergencia, porque es un paciente que tiene la posibilidad inclusive de tener alteración visual, perder la visión o tener complicaciones de ello. El herpes zóster óptico, también conocido como el síndrome de Ramsay-Hunt, ya vamos a ver, y el herpes zóster diseminado, es decir, que independientemente de que tenga la erupción siguiendo el dermatoma, podemos encontrar vesículas o vamos a encontrar vesículas en otras partes de la piel. Entonces, en el caso del herpes zóster oftálmico, que constituye, como les decía, una emergencia muy, muy grande, en este caso, pues tenemos el cuadro típico del zóster, en este caso, miren, frontal, que sigue el dermatoma, hay edema, dolor, las vesículas agrupadas, pero nos hace sospechar que hay un problema oftalmológico o que el virus esté justamente a ese nivel si encontramos grupitos de vesículas a nivel de la punta de la nariz. Y en ese caso, ese signo se lo conoce como signo de Hutchinson. El signo de Hutchinson, por lo tanto, nos ayuda a sospechar de que este paciente nos está haciendo un zóster oftálmico, ¿sí? Muy importante porque constituye emergencia. Ustedes dan su tratamiento, pero derívenlo a un oftalmólogo para que mantenga el control de ese paciente hasta que realmente quede muy bien, ¿no? En cuanto al síndrome del Ramsay-Hunt, este también es un síndrome muy importante, un herpes zóster realmente que se lo considera una polineuropatía. ¿Por qué? Porque está afectando al facial y al auditivo, o sea, esos dos pares craneales, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros clínicamente? Vesículas, ¿en dónde? Conducto auditivo externo, en la región preauricular, pueden encontrar en la concha, o sea, toda la oreja como tal está afectada, ¿verdad? También nosotros podemos ver que hay erupción o vesículas en la región retroauricular o en la región postauricular, la pared nasal lateral, pero siempre miren, dense cuenta que es de un solo lado, ¿sí? El paladar blando también está afectado de ese lado, inclusive la lengua puede estar afectada, no revisarlo, ¿no? Pero lo característico son las vesículas a lo que corresponde al aparato auditivo, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que podemos examinar nosotros. A veces, como les decía, las vesículas están en conducto auditivo que no se la puede ver porque el paciente pues tiene tan doloroso, tan sensible que no nos permite meter un otoscopio o una lamparita para verle, ¿no? Se acompaña de hipoacusia y acúfenos, es muy importante, y vértigo, eso es muy importante. Entonces el paciente dice, oh, parece que me voy a caer, parece que estoy en un carrusel, me doy la vuelta, dice el paciente. Entonces se marea muchísimo, entonces es un vértigo. Y por supuesto también se acompaña de parálisis facial, y esa parálisis facial imita a la llamada parálisis Bell, que eso pues deben de conocerlo ustedes muy bien en otorrino o en neurología. Algunos pacientes pueden también tener digeusia, es decir, una alteración del gusto.
Miren ustedes acá, bueno, aquí se puede ver algo, como este paciente ya está en periodo costroso de las vesículas a nivel preauricular, ¿no? En el conducto auditivo, pero en realidad no hay ninguna afectación en otras áreas, puede tenerla solamente a este nivel. Doloroso, entonces recuerden, un paciente con dolor justamente a nivel de conducto auditivo, ¿no? En esta zona, a nivel del oído, como va el paciente, con parálisis facial y aparte de todo con vértigo. Entonces, sospechen en herpes zóster. Bueno, me imagino que su docente de otorrino se lo ha insistido bastante. Y se vea, justamente el otro día estuve en el hospital, un paciente con Ramsay-Hunt. Tenemos justamente al herpes zóster diseminado. En este caso tenemos, miren, el zóster que yo les decía clásico, ¿verdad? Que no atraviesa la línea media como tal, en el caso del dermatoma. Pero en cambio, miren cómo hay vesículas en otras partes corporales. Entonces, se considera que esto es muy frecuente en un adulto mayor que tenga algún cáncer. Realmente se lo considera ahí que es como un marcador de un cáncer. Acá miren ustedes, ¿no? Tiene aquí la lesión clásica del herpes y las vesículas en otras partes también. Y acá, como les decía, otras formas que ustedes las deben de conocer también, miren, increíblemente formas rarísimas de zóster, ¿no? Miren ustedes, glosofaringio, o sea, imposible de imaginar lo que hay a nivel vagal, justamente, encefalomielitis por herpes zóster. Recuerden que simplemente la varicela, pues, se diseminó por vía hematógena, entonces puede llegar a cualquier órgano. Entonces, puede haber también el zóster que le decía que, el que afecta a muchas dermatomas. Entonces, el bimetamérico, trimetamérico, que es muy frecuente, sobre todo en pacientes con inmunosupresión severa, ¿no? Un paciente con SIDA, por ejemplo. El zóster recurrente, esa es otra. Pues usualmente, lo típico es que una persona le da el herpes zóster y ya, o sea, hasta ahí se queda el cuadro, ¿no? No le vuelve a dar. Pero resulta que hay pacientes que pueden tener zóster recurrente, o sea, pacientes que de ley van a tener que seguir tomando su inmunosupresor, pues supóngase que es un trasplantado de órganos, tiene que tomarlo el resto de su vida, ¿no? O alguna de estas enfermedades autoinmunes que requieren un inmunosupresor el resto de su vida. Entonces, también son personas que pueden tener el zóster recurrente. Miren ustedes, este que les decía, que afecta la vejiga urinaria, increíble porque cuántos pacientes sienten y se quejan de dolor, le pueden hacer una citoscopía, le pueden hacer cualquier examen que no le van a encontrar nada, miren, no le van a encontrar porque es neurológico, o sea, un dolor tipo neurológico. ¿Cómo lo puedes identificar? Solo por la clínica, chicos, en bronquios, miren, cuántos pacientes son a veces, digamos que determinados, si no tenemos mucha paciencia nosotros los médicos, decir, ah, este paciente está exagerando, es una persona que quiere llamar la atención, o sea, o tiene algún problema psiquiátrico. No, tiene un dolor, miren ustedes, ¿no? Tracto gastrointestinal, miren, o sea, por vía hematógena se diseminó simplemente, ¿no? Y bueno, a pesar de que el zóster lo que tiene característicamente son las complicaciones de tipo pues sensitivas, no todo es dolor, dolor, hay casos del zóster que además tienen complicaciones motoras. Y yo tengo un paciente con esa situación, pasó en el 2014 el herpes zóster, y bueno, ahí le quedó justamente una dificultad para poder, de la prensión, las manos. Entonces él aprieta con mucha suavidad, o sea, con los años ha ido recuperando, pero tuvo esa complicación motora justamente de un solo lado, miren ustedes, bilateral, donde tuvo el zóster. Entonces hay el zóster con complicaciones motoras. Todas son raras, pero muy posibles de todas maneras, chicos. Pensarlas en ellas, ¿no? Aquí tenemos la imagen de lo que les decía, el zóster trimetamérico en un paciente VIH, también aquí. O sea, aquí ya se ocupan varios dermatomas. Y bueno, ¿qué vamos a hacer o qué se puede hacer? La idea es prevenir, o sea, ya tuviste la varicela, bueno, mejor si te van vacunados. Aunque como les digo, han habido casos de pacientes que a pesar de haber sido vacunados, realmente pueden tener la enfermedad, aunque siempre se dice que en un grado mínimo, ¿no? O sea, no le va a dar la enfermedad clásica. Pero en todo caso, lo que sí se puede hacer es la prevención con la vacuna recombinante,
¿Qué se recomienda en personas mayores de 50 años? Vacuna, pero para el herpes zóster. Ya no es la vacuna de la varicela, y eso es aparte. Esto es para prevenir el herpes zóster, ¿no? Bueno, la mala noticia es que no tenemos en nuestro medio. O sea, si alguien quiere ponerse la vacuna para el herpes zóster, tiene que viajar a Estados Unidos para que se la pongan allá. Allá se te la ponen en cualquier farmacia. Bueno, en todo caso, es lo que les quería contar respecto a esto. Y bueno, el tratamiento, ¿no? Que tenemos que tener, que asimismo, como en todas estas infecciones, todo tratamiento debe de ser, iniciarse en forma precoz, como el tipo antiviral, ¿no? Entonces, antes de las 72 horas, es lo ideal, tal y cual como en el caso de la varicela que les estaba diciendo. Igual, ¿qué vamos a usar? ¿Qué antiviral? Ya saben ustedes que lo tenemos a nivel público, es el aciclovir. El aciclovir a una dosis de 800 miligramos 5 veces al día por 7 a 10 días. Es suficiente, solo eso. Pero recuerden, es 800 miligramos. A veces he visto chicos que mandan, doctores, médicos generales, que hacen un buen diagnóstico, dice sí, herpes zóster, pero le dan dosis tímidas, le dan como para que fuera herpes simple. No, por favor, es alta la dosis, 800 miligramos. Si van a dar valaciclovir, ahí la dosis de 1 gramo por 3 veces al día, 7 días. Bien, ahora recuerden que las cápsulas del valaciclovir vienen en presentación de 500 miligramos. Por lo tanto, hay que decirle al paciente, bueno, se tiene que tomar 2 cápsulas, desayuno, 2 almuerzos, 2 la cena, ¿sí? 3 veces al día el gramo. También podrían utilizarse fanciclovir, 500 miligramos, también 3 veces al día, 7 días, o 750 miligramos de fanciclovir diarios durante 7 días. Ahora, ¿qué hacemos con las lesiones ahí a nivel local? Bueno, lo que se recomienda es la aplicación de fomentos. Puede ser solución salina, yo digo, bueno, si no tienes alergia a la manzanilla, aplícate manzanilla. Lo importante es la vía oral, es el tratamiento que nosotros le vamos a dar a un paciente, o sea, como el antiviral. No funciona asimismo el uso de un antiviral tópico, o sea, como el aciclovir, realmente no tiene sentido, tienen que darle simplemente por la vía oral. Algo importante, y estábamos hablando que lo que realmente al paciente más lo angustia es el dolor. El dolor del herpes es muy severo, es incapacitante. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos dar analgésicos tipo antiinflamatorios no esteroides, o el tramadol, por ejemplo, también se puede utilizar dependiendo si tiene el paciente, pues, no tiene ninguna contraindicación, o sea, que realmente pueda utilizarse. Entonces, otro que se debe usar como tratamiento específico para el dolor de tipo neurológico, esto pues ya ustedes lo saben por neurología, pero de todas maneras en este caso, les recalco, es la pregabalina y la gabapentina. Ambos son medicamentos anticonvulsivantes, como ustedes lo conocen muy bien. Entonces, pero pues se ha podido determinar cómo tiene un efecto muy bueno para desde el punto de vista del dolor neurológico, el tipo neurálgico, ¿no? Entonces, en general se recomienda que comenzar con la pregabalina a una dosis baja, sobre todo cuando tenemos un adulto mayor, ¿verdad? Porque la verdad es que tiene algunos efectos secundarios como somnolencia, produce mucha somnolencia, mareos, también el paciente se siente mareado. Imagínense un adulto mayor, hay que estar ahí atrás con los familiares, ojalá no sea un adulto mayor que viva solo, lo cual a veces es muy duro y frecuente, lamentablemente, chicos. Entonces, alguien que realmente esté pendiente de la persona, ¿no? Y dependiendo, si es una persona más joven, se puede iniciar con una dosis mayor, por ejemplo, 150 miligramos, porque la idea es mantenerlo con el control del dolor, ¿no? Entonces, se le puede llegar a 150 miligramos, 2 veces al día, inclusive se puede llegar a los 300 miligramos diarios, o sea, pero como les decía, pensar en los efectos secundarios. Entonces produce muchísima somnolencia, entonces una persona que conduce no puede estar tomando esa medicación. Tiene que tener reposo, no olviden eso, muy importante, ¿no? El reposo es fundamental. La gabapentina igual. Ahora, algo importante es que estos 2 medicamentos, cuando se los retira, hay que hacerlo en forma progresiva, paulatinamente. No hay que suspenderlos abruptamente. Eso es muy importante. Bueno, eso ustedes lo saben mejor que yo por farmacología, pero de todas maneras no está de más recordarlo, ¿no? Entonces, uno le va una vez que ya llega el mes, ¿verdad? Del control de dolor, lo que les estaba explicando hace un rato,
como todavía tienen ese dolor como parte del cuadro del herpes. Entonces ahí uno le comienza a disminuir en forma a sí mismo. Cada 3 días le vamos quitando 25 miligramos de la pregabalina. Entonces le digo, bueno, le quito 25 en la mañana, le quito otros 25 en la noche, así, o cada 3 días se lo voy quitando. Si veo que todavía en lo que le quito mucho, el paciente ya otra vez le vuelve el dolor, se lo dejo un tiempito más, ¿no? O sea, unos días más. Pero ya sabemos y tenemos que explicarle, porque ese es el problema con este herpes zóster. Ahora bien, obviamente, si el paciente tiene más del mes el dolor, tienen que derivarlo no al dermatólogo, chicos, tiene que irse a un terapista del dolor, que es un anestesiólogo, un especialista que hace tratamientos para el dolor de estos pacientes, ¿no? Entonces, es lo único, porque ya ellos sabrán qué tratamiento harán, infiltraciones, utilizan otro tipo de fármacos, pero qué sé yo. Esto es lo básico para lo que nosotros debemos tratar a un paciente con herpes zóster. Recuerden que el dolor es severo, ¿no? Ahora bien, se utiliza también prednisona, ¿sí? Que es un corticoide, como ustedes lo conocen muy bien, a una dosis de 30 a 40 miligramos diarios por 2 o 3 semanas, siempre disminuyéndolo también en forma progresiva. Recuerden eso, no hay que suspenderlo abruptamente. Porque, bueno, a pesar de que también es un inmunosupresor, pero estamos hablando que es concomitantemente con el antiviral. Pero para muchos autores, en este caso la prednisona va a actuar es por su efecto antiinflamatorio. Y si se lo da, dice, precozmente, puede contribuir a disminuir o a prevenir esa neuralgia posherpética. Entonces, para esos casos, obvio, si el paciente lo tolera, ¿no? Ya sabemos que si tiene un proceso de tipo, yo qué sé, pues tiene úlcera gástrica o es un diabético mal controlado, ya sabemos que el corticoide puede producir ese efecto secundario, ¿no? Entonces, por lo mismo, ustedes tienen que siempre ver a un paciente en el contexto de toda la salud del paciente. Bueno, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta respecto a esta enfermedad. Está sencillo, verdaderamente, ¿no? Bueno, voy a proceder a grabarlo y a subirlo al Moodle. Chicos, pues ha sido un gusto y buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias.